Y en este segundo, ¿verdad? Nos hablan de funciones continuas. Aquí faltó incluir, ¿verdad?, que las funciones tienen que ser impares, eh, con dominio todo R, que satisfacen esa igualdad. La imagen de x es igual a x. ¿Verdad? Entonces, lo primero que uno se pregunta es, bueno, habrá funciones sencillitas que uno puede encontrar, ¿verdad?, como para tener una noción de qué está pasando. Efectivamente, ¿verdad? Ahora, como se mencionó antes, la función identidad cumple, ¿verdad? Es impar y satisface que su composición f con f, ¿verdad?, me da la identidad. También no es difícil ver que si yo tomo menos x, pues también se cumple, ¿verdad? Porque cuando compongo dos veces el menos se anula, esa función claramente es continua y esa función también es impar. ¿Okay? Y, y entonces, bueno, uno sigue jugando y efectivamente, ¿verdad? Hay varias funciones que cumplen esta, como el compañero antes, ¿verdad? Si yo tomo, creo que la que me puso fue x menos a, ¿verdad? Pero esa no satisface el hecho de que la función sea impar. Y si se sientan a jugar un rato, pues posiblemente no encuentran más ejemplos. Entonces uno dice, bueno, es posible entonces que lo que ocupamos probar en este ejercicio es que estas son las únicas dos opciones. ¿Okay? Y eso básicamente es lo que nos vamos a centrar. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, uno se pregunta qué propiedades pueden tener estas funciones. Digamos, cuando a mí me dan así relaciones funcionales de f, que cumple cierta cosa u otra cosa, uno, ¿verdad?, lo normal que se pregunta es, bueno, ¿qué tendrá que ser la imagen de algún valor? ¿O será inyectiva? ¿Será sobreyectiva? ¿Podría decir algo de la monotonía? Cosillas por el estilo. Entonces, como aquí estamos hablando de componer, uno de los temas, una de las propiedades naturales que uno podría considerar es preguntarse precisamente si la función tiene que ser inyectiva. ¿Okay? Y esencialmente eso va a salir casi que de gratis de la hipótesis, ¿verdad? Porque si yo tengo que dos imágenes son iguales, ¿verdad?, y como mi función está definida en todo R, no tengo que preocuparme por nada del dominio. Cuando yo aplico la imagen de cada uno de esos números, voy a obtener la misma expresión. Y por hipótesis, f compuesto como f es la identidad. O sea, x1 es igual a x2. Entonces, aquí estamos diciendo que mi función efectivamente va a ser inyectiva. ¿Okay? Entonces ya sabemos, pongamos aquí como A, mi función es inyectiva. ¿Qué más sabemos de mi función? Sabemos que mi función es continua por hipótesis. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sí, igual aquí hay un lema bonito, que si ustedes tienen una función inyectiva que es continua, al ser inyectiva, digamos, si mi función va aquí subiendo, yo no, yo no puedo, ¿verdad?, llegar a pensar en bajar, porque entonces ya no cumpliría el hecho de que mi función sea inyectiva. Y como es continua, ¿verdad?, entonces yo no puedo tampoco pegar brincos. ¿Okay? Entonces hay un resultadillo que nos dice, voy a poner aquí como sabemos, ese sí por temas de tiempo no lo voy a demostrar, pero sabemos que si yo tengo una función inyectiva que es continua, entonces necesariamente es monótona. Y bueno, aquí uno puede agregar que es estricta, ¿verdad? Por la monotonía no puedo tener dos imágenes iguales. Bueno, espero que la noción quede clara, lo que acabo de mencionar. Al ser continua, yo no puedo levantar el lápiz, y al ser inyectiva, yo no puedo devolverme en la dirección, digamos, que iba. Entonces, necesariamente soy estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Okay? Y entonces aquí voy a hacer dos casos. ¿Okay? Caso número uno, ¿qué pasa si mi función f es estrictamente creciente? ¿Okay? Y en este primer caso, ¿verdad?, lo que esperamos es llegar a esta solución, de que f de x es igual a x. ¿Okay? Y lo que vamos a usar es directamente la hipótesis que tenemos de la composición. Entonces, si es estrictamente creciente, ¿okay?, yo digo, bueno, sí, y recuerdo, ¿verdad?, que lo que espero es demostrar que f de x es igual a x. ¿Okay? Entonces, si f de x fuera más pequeño que x, vamos a ver qué ocurre. Si f de x fuera más grande que x, vamos a ver qué ocurre. Y entonces, si descartamos estas dos condiciones,
único que es posible que nos quede, vamos a concluir que efectivamente f de x tiene que ser igual a x. ¿Okay? Entonces, por ahí va a ir un poco, digamos, la estrategia de la prueba. Pero entonces, estos casos salen relativamente simples porque sabemos que la función es creciente. Entonces, cuando aplico f a cada lado, voy a preservar la desigualdad. Entonces, si f de x es menor que x, cuando yo aplico f a cada lado, esto es menor que esto. Pero por hipótesis, voy a ponerlo aquí, cuando yo compongo dos veces, obtengo la identidad. Entonces, f de f, esto que estoy marcando aquí, es igual a x. ¿Okay? Lo cual es una contradicción, ¿verdad? Porque vean que empezamos con el supuesto de que x era más grande que su imagen, y aquí estoy concluyendo que x es más pequeño que su imagen. ¿Okay? En este segundo de simulación es la misma cosa. Cuando aplico f a cada lado, y al ser creciente obtengo esta desigualdad. Pero por hipótesis, el lado de la izquierda es igual a x. Y entonces esto contradice esta hipótesis. Y por lo tanto, f de x es la única que va a ser creciente. ¿Okay? Y, preguntas ahí. Okay. Por el momento no. El segundo caso, ¿verdad? Es, y ahora sí, bueno, ¿qué pasa si la función f es estrictamente decreciente? ¿Verdad? Que aquí es donde yo esperaría obtener la función que ya nos dimos cuenta, que era f de x igual a menos x. Entonces, aquí estaríamos abocados a pensar en eso. Uno podría tirarse a hacer un análisis pues algo parecido, ¿okay? Y no lo voy a hacer así, si quieren hacerlo de ejercicio moral. Pero aquí, ¿verdad? Uno busca reducir a casos anteriores. Entonces, en este caso, ¿verdad? Menos f sería una función que va a ser estrictamente creciente. Estrictamente creciente. ¿Okay? Entonces voy a usar lo que ya sabemos para este caso particular. ¿Por qué razón? Porque si yo aquí digo, tengo una función estrictamente creciente que satisface esto, ¿verdad? Del caso 1, ya sé que la única función estrictamente creciente que satisface es la identidad. Entonces, cuando yo pienso en menos f compuesto con menos f, ¿okay? Que esto sería menos f evaluado en menos f, ahora como es una función impar, como f es impar, y ahí es donde usamos esa hipótesis también, perdón, este menos sale, y entonces esto es f de f de x, que por hipótesis es la identidad. Y entonces, la única opción por el caso anterior es que menos f sea x, o sea, que efectivamente la función que tenemos es menos x. ¿Okay? Y entonces, de esa forma, las únicas funciones que satisfacen todas esas hipótesis son x y menos x.